Un popular conductor de televisión que casi pierde la cabeza en vivo. 2 seriales ocultando un búnker secreto. Una carrera mundialmente famosa que dejó a varias personas muertas. 33 piezas de medios perdidos. 7 niveles. Un iceberg de locura, perdido u oculto. Tú decides. Este es el iceberg de los metrajes perdidos más oscuro. Nivel 1. El incidente de Blue John Canyon. Blue John Canyon es un remoto cañón en Utah, Estados Unidos. Su impresionante paisaje y estrechos pasajes lo convertían en un sueño hecho realidad para los exploradores al aire libre. Pero el 26 de abril de 2003, ese sueño se convirtió en la peor pesadilla de Aron Ralston. Mientras Aron descendía de Blue John, desprendió accidentalmente una roca suspendida. La roca, de 800 libras, golpeó su mano izquierda y luego aplastó su mano derecha contra la pared del cañón, dejándolo atrapado. Solo contaba con su equipo de escalada, 2 burritos, menos de 1 litro de agua y un cuchillo de bolsillo barato. Durante los siguientes 4 días, Aron consumió sus escasos suministros y grabó mensajes sobre qué hacer. Para el 5.º día, se vio obligado a beber su propia orina. Convencido de que moriría, Aron talló su nombre en la pared del cañón y grabó despedidas para su familia. My name's Aron Ralston. My parents are Donald and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. Sin embargo, al amanecer, despertó con una nueva desesperación por sobrevivir. Con pura fuerza de voluntad, rompió su propio brazo y lo amputó usando su cuchillo de bolsillo y unos alicates. 127 horas después de haber quedado atrapado, era libre, aunque con un brazo menos. La increíble historia del escape de Aron conmocionó a los medios. Desde entonces, ha sido adaptada en una película, convirtiéndose en un testimonio sensacional de la resiliencia de un hombre. Más tarde subió 20 segundos de uno de sus videos de despedida, pero solo su familia cercana y amigos tuvieron acceso al video completo antes de que lo guardara en una bóveda bancaria. El metraje de la muerte de Brandon Lee. Brandon Lee era el hijo del legendario artista marcial Bruce Lee. Comenzó su carrera actoral en 1985 a los 21 años. 5 años después, obtuvo su papel más destacado como protagonista en la exitosa película de acción El Cuervo, cuando ocurrió el desastre. El 31 de marzo de 1993, Brandon estaba filmando una escena en la que su personaje recibía un disparo. Cuando el humo se disipó, estaba en el suelo. 6 horas después, había muerto. De alguna manera, la pistola de utilería se atascó y disparó una bala de fogueo que impactó en el abdomen de Brandon. Se dice que la escena en la que murió fue destruida a pedido del director. Sin embargo, algunos camarógrafos aseguran lo contrario. Uno incluso afirma tener una copia del metraje de la muerte. Sin embargo, este material nunca ha sido publicado ni visto por nadie. Robot Wars. Jeremy Clarkson es más conocido como presentador del programa de automovilismo de la BBC, Top Gear. Sin embargo, su tiempo en la televisión pudo haber terminado abruptamente, y literalmente, durante una de las escenas más impactantes de otro programa llamado Robot Wars. Robot Wars era una serie británica de televisión de combate entre robots, donde algunos controlados a distancia luchaban entre sí en una arena. El programa comenzó en 1998, y Jeremy Clarkson fue el presentador durante las primeras temporadas. Su paso por el programa fue breve pero muy memorable, gracias a un incidente impactante. En el segundo día de grabación, un robot perdedor estaba siendo destrozado por uno de los robots internos del programa, irónicamente llamado Dead Metal. Mientras cortaba a su oponente, una hoja de metal circular se desprendió y salió volando a 200 millas por hora. La hoja pasó a solo 2 pulgadas del cuero cabelludo de Clarkson y terminó incrustada en una pared de concreto sólido. Aunque el incidente quedó grabado, ni imágenes ni grabaciones de lo ocurrido han sido difundidas públicamente. Es posible que el metraje todavía esté escondido en los archivos de la BBC. Nivel 2. I Feel Fantastic. I Feel Fantastic, en español, me siento fantástico, y lejos de lo que su nombre implica, es uno de los videos más inquietantes que han surgido en Internet. Este misterioso video fue subido en 2009.
y presenta a una extraña mujer llamada Tara cantando una canción. Desde su voz monótona hasta sus movimientos extraños, todo en el video resulta perturbador. Pero la parte más escalofriante es un extraño paneo a un campo justo antes de que termine el video. Este enigmático material dio lugar a diversas teorías conspirativas. Tara era un material, o había sido creada por uno. La ropa que usaba pertenecía a sus víctimas, y el campo al final era el lugar donde éstas habían sido enterradas. En realidad, Tara era un robot animatrónico creado por un misterioso hombre llamado John Bergeron, pero no fue su único androide. También estaban Robo, Annette y Valerie. En 2003, Bergeron comenzó a publicar videos de Tara cantando. Su plan era que hiciera presentaciones en vivo, pero su talento musical era más digno de una película de terror que de una cantante, por lo que John optó por vender videos musicales de Tara cantando en DVD por $11. No se sabe mucho más sobre este enigmático creador. La última vez que habló de sus robots fue en 2009. Sin embargo, la leyenda de Tara sigue viva, causando inquietud a una nueva generación de usuarios de YouTube. Cintas de Led Zeppelin. Con 8 álbumes consecutivos en el número 1 en el Reino Unido y 6 en los Estados Unidos, Led Zeppelin es uno de los artistas musicales más vendidos de todos los tiempos. Al igual que muchas bandas, Led Zeppelin tuvo su parte de groupies. Cuando ellas se mezclaban con sus fiestas salvajes, sucedían cosas locas. Y el verano de 1969 no fue la excepción. Led Zeppelin y otra banda de rock, Vanilla Fudge, estaban de gira juntos. Ambas estaban alojadas en el Edgewater Inn de Seattle, un hotel donde los huéspedes podían pescar desde sus ventanas. Después de un rato pescando, atraparon un tiburón de barro de 2 pies de largo, pero no tenían planes de comerlo. Esa noche, todos se reunieron en una habitación. Miembros de la banda, roadies y groupies por igual, todos con marihuana y alcohol. Fue entonces cuando algunos miembros del equipo, incluido el manager de la gira de Zeppelin, Richard Cole, aparecieron con el tiburón de barro, una cámara y luces de cámara. Inmediatamente hizo que una de las groupies se desnudara y la tiró sobre la cama. Luego sacaron el tiburón de barro y empezaron a abofetearla con él, dejándole marcas rojas por todo el cuerpo. Cuando terminaron con eso, cortaron al tiburón y metieron los pedazos en la pelirroja y en su zona íntima. El incidente se mantuvo en silencio hasta 1971, cuando Frank Zappa hizo una canción sobre ello titulada The Mud Shark. También hay rumores de que el cantante de Vanilla Fudge, Mark Stein, grabó todo el asunto, pero la película nunca se hizo pública, y la mujer nunca ha dicho una palabra al respecto. La cinta de Timothy Treadwell. Timothy Treadwell era conocido como el Hombre Grizzly. Pasó 13 veranos filmando osos en el Parque Nacional Katmai en Alaska. Coescribió un libro sobre osos y apareció en programas de televisión como el Discovery Channel y el Late Late Show con Tom Snyder. Incluso fue invitado a escuelas de todo Estados Unidos para educar a los niños sobre los osos. Pero Timothy no tenía experiencia para asesorar a nadie sobre osos grizzly. Se acercaba peligrosamente a ellos, los tocaba e incluso jugaba con osos cachorros. Básicamente, hacía todo lo que no se debe hacer con un oso. Aunque le advirtieron varias veces sobre lo cerca que dejaba que los osos se acercaran, nunca prestó atención y se volvió aún más imprudente. En octubre de 2003, decidió ir a visitar el parque. Octubre no era el mejor momento para estar cerca de osos. Se estaban preparando para hibernar y se volvían cada vez más agresivos. Sin embargo, fue allí con su novia, Amy Huguenard. Sería una decisión fatal. Come here and camp here. Come here and try to do what I do. You will die. You will die here. You will die here. They will get you. I found a way. La tarde del 5 de octubre, se comunicaron por teléfono satelital, pero al día siguiente, ambos estaban muertos, y el cuerpo de Timothy había sido destrozado. Habían sido atacados hasta la muerte por los mismos osos que Timothy tanto amaba. El oso también fue abatido. Pero el hallazgo más macabro estaba por venir. Una cámara de video con un angustiante audio de 6 minutos de los últimos momentos de la pareja. El audio sugiere que Timothy estaba fuera de la tienda cuando fue atacado por el oso. Annie trató de salvarlo atacando al oso, pero también fue atacada. La cinta terminó con sus aterradoras gritos. Se han hecho varias recreaciones del audio trágico, pero la grabación original nunca ha sido publicada. El ataque del tigre a Siegfried y Roy.
Siegfried Fischbacher y Roy Horn fueron una pareja de ilusionistas y entretenedores germano-estadounidenses, conocidos popularmente como los Reyes de los Tigres. Los dos se conocieron en un crucero en 1959, cuando Siegfried le pidió a Roy, quien trabajaba como camarero, que lo ayudara durante un show. A lo largo de las siguientes 4 décadas, pasaron de actuar en cruceros a clubes nocturnos en Europa, hasta finalmente llegar a hoteles y casinos en Las Vegas, donde alcanzaron el éxito después de conseguir un contrato para trabajar en The Mirage. Su extravagante espectáculo, que presentaba tigres blancos raros, leones y elefantes, recaudó $500 millones en solo una década, rompiendo récords de taquilla. Pero todo se vino abajo durante un show el 3 de octubre de 2003. Era el cumpleaños número 59 de Roy, y estaba actuando frente a una audiencia en vivo con Mantecore, un tigre blanco de 400 libras. Pero algo ocurrió esa noche, y el animal terminó mordiendo el cuello de Roy mientras lo arrastraba hacia su jaula. Se necesitaron 4 hombres y un extintor de incendios para liberar a Roy del tigre. Sufrió un derrame cerebral, la columna vertebral seccionada y una gran pérdida de sangre. Aunque sobrevivió, su tiempo bajo el ojo público llegó a su fin. En un raro acto de misericordia, Mantecore fue considerado inocente y no fue sacrificado. Todo el ataque fue grabado por el casino, pero nunca liberaron el metraje al público por respeto a la privacidad de Roy. La trágica muerte de Colin Scott en Yellowstone. El parque más conocido de Estados Unidos es el Parque Nacional Yellowstone, en Wyoming, pero una de las cosas que hace que Yellowstone sea realmente especial es que está ubicado sobre un supervolcán activo. Como resultado, tiene varias áreas geotérmicas, incluyendo la cuenca del Geyser Norris, la cual llega hasta los 199 grados, y es tan ácida que sumergirse en ella sería como nadar en ácido de batería. De ahí las numerosas advertencias de no sumergirse y mantenerse en el camino. Hasta junio de 2016, hubo 21 muertes por escaldaduras allí. La muerte de Colin Scott sería la número 22. Ese fatídico día, Colin y su hermana Sable estaban haciendo una caminata por el parque buscando el lugar perfecto para darse un baño. Sable tenía su teléfono afuera y estaba grabando mientras caminaban fuera del paseo del Geyser Norris y se dirigían a las áreas prohibidas alrededor de él. Esta fue la última foto que Colin publicó en Facebook antes de que ocurriera la tragedia. Se había agachado para revisar la temperatura de una fuente termal cuando resbaló y cayó dentro. Sable intentó sacarlo, pero no pudo. Además, no había señal de teléfonos móviles en ese área. No tuvo más opción que dejarlo y buscar ayuda. Cuando los oficiales del parque llegaron, ya era demasiado tarde. Colin no se movía. Solo podían ver partes de su cabeza, torso y manos, y estaba claro que había sufrido quemaduras térmicas graves, suficientes como para determinar que estaba muerto. Lamentablemente, ni siquiera pudieron recuperar su cuerpo porque el área era demasiado volátil y se avecinaba una tormenta. Cuando los oficiales regresaron al día siguiente, el cuerpo de Colin había desaparecido, disuelto en la fuente termal caliente y ácida. Lo único que quedó de él fueron su billetera y un par de sandalias. El teléfono de Sable capturó el momento espantoso en que Scott resbaló y cayó, así como sus valientes esfuerzos por rescatarlo. Pero los oficiales del parque se han negado a liberar el video o cualquier descripción del mismo. La final de la Liga de Campeones de la UEFA 2022. La UEFA Champions League anual es una de las competiciones de fútbol más prestigiosas del mundo, y la final es la cereza del pastel. Como puedes imaginar, hay una gran cantidad de aficionados alrededor del estadio antes de que comience el partido, y por lo general, los organizadores están preparados para ello. Pero la final de la UEFA Champions League 2022 estuvo lejos de ser algo habitual. Inicialmente iba a celebrarse en Rusia, pero tras la invasión a Ucrania, fue trasladada al estadio Stade de France en el norte de Francia. Los aficionados del Liverpool y del Real Madrid se dirigieron al estadio el 28 de mayo de 2022 para apoyar a sus equipos, sin saber la impactante experiencia que les esperaba. Había miles de aficionados y no suficientes policías ni personal de seguridad, por lo que las inspecciones de boletos y los controles tomaban una eternidad. Pronto, el número de personas que lograban entrar al estadio superó al de los que intentaban hacerlo. Para las 6 de la tarde, muchos aficionados estaban atrapados, y la multitud seguía aumentando. Entonces, abandonaron los puntos de control y dejaron pasar a todos, pero no había a dónde ir. Las puertas estaban cerradas. En medio de la confusión,
Hubo ladrones que robaron teléfonos móviles y boletos. Incluso, algunos intentaron ingresar al estadio trepando vallas. Fue entonces cuando intervino la policía antidisturbios, pero no para detener los asaltos y robos, sino para empujar a los aficionados con porras y escudos antimotines, lo que solo aumentó la confusión. Fue entonces cuando sacaron gas lacrimógeno y spray pimienta, usándolos indiscriminadamente en hombres, mujeres, niños e incluso en oficiales de policía y personal de seguridad. El partido comenzó tarde, con más de 15,000 aficionados aún afuera. Algunos no entraron hasta el medio tiempo y muchos aficionados que habían comprado boletos legítimos y fueron asaltados fueron rechazados. El partido terminó con una victoria de 1-0 para el Real Madrid. Pero después del encuentro, el caos continuó. Cuando los aficionados que salían del estadio llegaron a las calles, fueron rodeados por un gran grupo de hombres armados con machetes, cuchillos, barras y bates. Terminó con ataques, asaltos, puñaladas y golpizas. Muchas mujeres y niñas fueron manoseadas, y al menos una mujer discapacitada fue agredida. Cuando la policía llegó, los atacantes se mezclaron con los aficionados y se dispersaron. Entonces, la policía se volvió contra los aficionados. Un total de 238 personas resultaron heridas. Se abrió una investigación y se supo que las grabaciones de las cámaras de seguridad de los altercados violentos habían sido borradas, mientras que muchas de las de fuera del estadio también fueron eliminadas, desapareciendo por completo con el tiempo, como si nunca hubiera ocurrido. Nivel 3. El desastre del teleférico de Cavalese. En la tarde del 3 de febrero de 1998, 20 esquiadores se encontraban a bordo de un teleférico cerca de Cavalese, una estación de esquí en las Dolomitas, Italia. De repente, un avión militar de Estados Unidos chocó contra los cables que sostenían el teleférico, cortándolos y haciendo que la cabina cayera 260 pies al suelo. No hubo sobrevivientes. Al principio, parecía un accidente total. Se pensó que el avión podría haber estado aterrizando de emergencia y había golpeado los cables. Algunos incluso dijeron que era un vuelo de entrenamiento. Pero una investigación sacó a la luz la verdadera historia. 4 marines estadounidenses, Richard Ashby, Joseph Schweitzer, Chandler Seagraves y William Rainey, estaban desplegados en la base aérea de Aviano, Italia. Decidieron divertirse y tomaron un avión volando más rápido y bajo de lo permitido, mientras grababan videos del paisaje. No era la primera vez. Una semana antes habían recibido una advertencia formal por volar demasiado bajo después de un despegue de entrenamiento. Pero esta vez, ocurrió la catástrofe cuando cortaron el cable. El ala y la cola del avión resultaron dañadas, pero lograron regresar a la base. Tan pronto como aterrizaron, destruyeron inmediatamente la grabación en video que habían hecho y no le dijeron a nadie que la tenían. Inicialmente los 4 oficiales fueron acusados, pero solo el piloto, el capitán Ashby, y su navegante, el capitán Schweitzer, enfrentaron juicio, aunque ambos fueron absueltos. Los otros 2 oficiales recibieron inmunidad a cambio de una confesión completa. Fue entonces cuando descubrieron que había una grabación en video y que había sido destruida. Después de un segundo juicio, ambos fueron declarados culpables y dados de baja del servicio. Solo Ashby recibió una condena de prisión, y fue de solo 6 meses, apenas un pequeño castigo. Las familias de las víctimas recibieron una compensación de $1.900.000 por cada víctima. El Arca de Noé, la versión completa. Muchas películas han dejado su huella en la historia. La línea azul por exponer un sistema de justicia corrupto y liberar a un hombre inocente. El Mago de Oz por ser la primera película en usar Technicolor. Pero cuando la película de 1928, El Arca de Noé, entró en la lista, no fue por ser una gran obra. De hecho, fue descrita como un completo aburrimiento por el New York Post. Lo que realmente hizo destacar El Arca de Noé fue una decisión absurda tomada durante la producción de la película que llegó a la pantalla. Una escena de inundación aterradoramente realista, en la que los extras luchaban por sus vidas. Aquellos que vieron la película en noviembre de 1928 quizás no lo sabían, pero esa escena no era actuación. Los extras realmente luchaban por sus vidas. Durante el rodaje, el director Michael Curtiz decidió que una inundación falsa no mostraría la desesperación que él quería para una película que se suponía sería la mejor jamás hecha. Así que
sin informar a los 7.500 extras sobre sus planes ni preguntarles si sabían nadar. Michael vertió 600.000 galones de agua desde un tanque sobre ellos. Los resultados fueron catastróficos. La monumental fuerza del agua arrojó a los extras contra los pisos de concreto. Durante horas, lucharon por aire mientras luchaban por sobrevivir. Al final, 3 se ahogaron y cientos resultaron heridos. A un hombre le destrozaron tanto la pierna que tuvieron que amputársela. Pero esa no fue la única locura que ocurrió en el set. El actor principal, George O'Brien, debía ser golpeado con una lanza de utilería, pero en su lugar fue apuñalado con una real. De nuevo, Michael Curtiz lo animó a seguir actuando e incluso grabó un primer plano de la herida para la película. El primer estreno del film incluyó tomas inquietantes de los ahogamientos reales. Después de recibir duras críticas, las tomas de los ahogamientos fueron eliminadas. Nunca se han vuelto a ver, pero la escena con los extras luchando contra la inundación permanece. El suicidio de Louis Conrad en To Catch a Predator. To Catch a Predator era un reality estadounidense increíblemente popular presentado por Chris Hansen, que se transmitió entre 2004 y 2007. Los depredadores eran atraídos a una casa encubierta donde esperaban encontrarse con menores con los que habían estado chateando en línea. En su lugar, eran confrontados por Chris Hansen, una sala llena de cámaras y expuestos en televisión nacional. Uno de los más memorables que fueron atrapados fue un hombre llamado John Kennedy, quien llegó a la casa encubierta completamente desnudo. Al día siguiente, estaba tratando de encontrarse con otro de sus señuelos en un McDonald's. Varios depredadores fueron sacados de las calles y el programa llegó a un final dramático en 2008, después de que uno de ellos les jugara una mala pasada. Todo comenzó cuando un estudiante universitario de 19 años, llamado Inks000 en MySpace, comenzó a chatear con uno de los voluntarios que se hacían pasar por un niño de 13 años y le envió una foto explícita de sí mismo y algunas fotos por... Más tarde descubrieron que no era un estudiante universitario, sino el fiscal adjunto del distrito de Texas, Louis Conrad. Intentaron atraerlo a la casa encubierta, pero él no se presentó. Durante los siguientes días, Louis dejó de enviar mensajes al niño de 13 años y eliminó su cuenta de MySpace. El 5 de noviembre, la policía llegó a su casa con una orden de registro por solicitar a un menor por computadora. El equipo de Dateline también estaba en el lugar. El plan era que el equipo tomara grabaciones mientras se incautaban sus dispositivos electrónicos. Pero Louis se negó a abrir la puerta y se llamó a SWAT. Irrumpieron en la casa buscándolo, pero en el momento en que Louis vio a la policía, pronunció sus últimas palabras y se disparó en la cabeza. Una grabación de audio de las últimas palabras de Conrad y el disparo fatal fue grabada por la policía y obtenida por Dateline NBC, pero nunca se emitió. En 2007, las 3 llamadas telefónicas de Louis al niño de 13 años se subieron a YouTube. Hello? Hey, is this Will? Yeah. Hey, Will, this is Luke. How are you? Hey, how are you? I'm good, thanks. What are you doing? Nothing. What's going on? Aunque nunca se confirmó si el suicidio de Conrad causó la cancelación del programa en 2008, tuvo parte de responsabilidad en ello. Lucifer Rising. Lucifer Rising fue un cortometraje underground de 1972 dirigido por Kenneth Anger, quien le ofreció a Bobby Beausoleil el papel de Lucifer después de verlo en un festival underground tocando su guitarra y lamiendo el sudor de los pechos de una mujer. El rodaje comenzó en 1966, pero fue lento y los dos se enfrentaron varias veces. Un año después, se separaron y Kenneth acusó a Bobby de robarle su cámara y las grabaciones de la película. Pero ese no fue el último crimen de Bobby. Todo comenzó en 1968, cuando Bobby conoció a un Charles Manson recién liberado. El líder del culto atrajo a Bobby, y pronto se unió a la familia Manson, un grupo compuesto principalmente por mujeres jóvenes atraídas por el estilo de vida comunal y hippie. La familia solía tocar música juntos, acampar y hasta matar, todo bajo la estricta vigilancia de Charles Manson. People look at you today, 20 years later, and they still have no idea what you're about. Tell me in a sentence who you are. La primera de sus víctimas fue Gary Hinman. Charles Manson envió a Bobby con Susan Atkins y Mary Brunner, y 6 días después, el cuerpo de Gary fue encontrado en su casa. Había sido torturado y apuñalado varias veces en el corazón. Bobby fue condenado a muerte.
pero la sentencia fue luego conmutada a cadena perpetua, aunque su tiempo en el centro de atención no terminó ahí. Para entonces, Kenneth estaba haciendo una recreación de la película perdida Lucifer Rising, pero tenía problemas para conseguir una banda sonora. Ahí es donde entra Bobby, quien escribió a Kenneth desde prisión y le ofreció componerla. Consiguió instrumentos de un maestro de la prisión y formó una orquesta con otros reclusos. La banda sonora de 44 minutos resultante fue incluida en Lucifer Rising y lanzada en 1980. Para entonces, Kenneth había dejado de acusar a Bobby de robar las grabaciones originales. En su lugar, culpó del robo a jóvenes desconocidos. Las únicas grabaciones sobrevivientes del corte original del cortometraje fueron incluidas en una película de 1969 llamada Invocation of My Demon Brother. El incidente de Daniel P. Dukes y Tilikum. Tilikum, apodado Tilly, era una orca macho capturada en Islandia en 1983 cuando tenía 2 años. Después de un año en un zoológico marino, fue transferido a Sealand en Canadá y finalmente a SeaWorld en Orlando, Florida. Pero el éxito de Tilly en cautiverio no lo convierte en el tipo de animal con el que se deba jugar. De hecho, de las 4 muertes humanas que se han atribuido a orcas en cautiverio, él estuvo involucrado en 3. En 2 ocasiones, fueron entrenadores que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sin embargo, la muerte de Daniel Duke fue completamente extraña. En la noche del 6 de julio de 1999, Daniel logró colarse en SeaWorld. Nadie sabe exactamente qué sucedió en ese tanque, pero a la mañana siguiente, los empleados del parque encontraron a Tilly desfilando alrededor de su tanque con el cuerpo sin vida de Daniel sobre su espalda. Su cuerpo estaba en un estado desordenado. Aunque su muerte fue catalogada como un ahogamiento accidental, nunca se supo con certeza qué lo mató. A pesar de las muchas cámaras en SeaWorld, no han confirmado si su muerte fue capturada en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, hay fotos confirmadas de su cuerpo siendo transportado por la ballena, tomadas por empleados del parque. No obstante, las fotografías y las grabaciones de vigilancia, si existen, aún no han salido a la luz. Christine Chubbuck. Christine Chubbuck fue una reportera de noticias estadounidense que trabajaba para una estación de noticias local en Sarasota, Florida. Sin embargo, el 15 de julio de 1974, pasó de leer las noticias a hacerlas después de quitarse la vida en vivo por televisión. Su familia sabía por qué. Christine había estado deprimida durante toda su vida, e incluso había intentado suicidarse una vez. Pero sus compañeros de trabajo no conocían este lado de ella. La veían como una trabajadora ardua con un sentido del humor peculiar, que ideaba muchas características interesantes. Una de ellas había sido el suicidio. Mientras hacía investigaciones, Christine le preguntó a un oficial de policía cómo alguien podría dispararse a sí mismo, y bromeaba con sus compañeros de trabajo sobre matarse al aire. A principios de julio de 1974, ella organizó una fiesta y varios compañeros de trabajo notaron lo feliz que parecía. No tenían idea de lo que estaba por venir. La mañana de ese lunes, Christine llegó al trabajo viéndose mucho más animada de lo habitual. Les dijo a sus compañeros que quería leer las noticias antes del segmento de la mañana. Eso nunca había sucedido, pero lo hizo de todos modos. Eran una estación pequeña y menos personas sintonizaban. Durante los siguientes 8 minutos, Christine cubrió 3 historias nacionales. Estaba en la 4ª historia, sobre un tiroteo en un restaurante, cuando la cinta se atascó. Fue entonces cuando Christine dijo sus últimas palabras, siguiendo la política del Canal 40 de traerles lo último en sangre e intestinos. Y en color vivo, verán otro primer intento de suicidio. Pero esto no fue un intento. Christine sacó un arma, se la puso en la cabeza y apretó el gatillo. Moriría más tarde ese día, tal como lo había planeado, y pasó a la historia como la primera persona en morir por suicidio en una transmisión en vivo de televisión. Las imágenes fueron tomadas por la policía, pero su familia obtuvo una orden judicial contra la estación de noticias para evitar que fueran publicadas. Nivel 4. El incendio del túnel de Mont Blanc. El túnel de autopista de Mont Blanc es una ruta que pasa justo debajo de la montaña del mismo nombre en los Alpes y conecta Francia con Italia. Fue inaugurado para el tráfico en 1965 y durante 35 años no hubo ningún incidente fatal. Pero todo cambió en la mañana del 24 de marzo de 1999. Poco antes de las 11 a.m., un camión que transportaba margarina y harina se incendió y rápidamente se prendió en llamas. En ese momento, 50 personas estaban en el túnel,
38 de ellas en el lado francés. En pocos minutos, un denso humo comenzó a expandirse, y varios conductores no tuvieron más opción que subir sus ventanas y esperar ser rescatados. Las condiciones meteorológicas de ese día hicieron que el aire se desplazara del lado italiano al francés, lo que permitió que muchos conductores del lado italiano pudieran escapar y 12 de ellos fueran rescatados. Pero los del lado francés no tuvieron tanta suerte. La visibilidad era inexistente, y los neumáticos y los tanques de combustible explotaban, lanzando esquirlas al aire y extendiendo el fuego a otros vehículos. 30 minutos después de que comenzara el incendio, una mezcla tóxica de monóxido de carbono y cianuro llenó el aire. Tanto los conductores que esperaban ser rescatados desde sus autos como las personas que ya habían salido se vieron pronto abrumadas por los vapores. Incluso las que intentaron rescatar a otros pagaron con sus vidas. Uno de ellos era un bombero y el otro, Pierlucio Tinazzi, un guardia de seguridad italiano. Pierlucio había entrado al humo en su bicicleta para intentar ayudar, pero moriría. Incluso su bicicleta se derritió por el fuego. El incendio duró 53 horas, derritiendo el asfalto y causando el colapso de algunas partes del túnel. Pasó una semana antes de que se enfriara lo suficiente como para recuperar los cuerpos. 39 personas murieron en el incendio. La mayoría de ellas se asfixió antes de quemarse. Todos sus cuerpos se redujeron a cenizas. La causa del incendio aún se disputa hasta el día de hoy. Durante mucho tiempo, muchos pensaron que la intensidad del humo había cubierto cualquier grabación de cámaras de seguridad sobre el trágico incidente. Pero en 2012 se estrenó un documental francés sobre el incendio. Contenía varios clips de las cámaras de seguridad, pero momentos como la explosión del camión, los vehículos tratando de dar la vuelta y las personas corriendo no fueron incluidos por respeto a las familias de las víctimas. Es poco probable que las cintas completas sean publicadas alguna vez. Las cintas del sótano de Columbine. El 20 de abril de 1999 debía haber sido un día escolar común en la escuela secundaria Columbine en Colorado, Estados Unidos. Pero el día terminó en terror después de lo que, en ese momento, fue el tiroteo escolar más mortal en los Estados Unidos. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. Okay, has anybody been injured, ma'am? Yes. Okay. Tras un año de planificación, los estudiantes de último año, Eric Harris y Dylan Klebold, llegaron a la escuela armados con pistolas y bombas. Asesinaron a 12 estudiantes y a un maestro, e hirieron a muchos otros antes de suicidarse. Dejaron atrás varios escritos en sus diarios y videos caseros. En los videos, los atacantes se jactaban de cuántas personas matarían, mostrando sus armas mientras hacían referencia a la masacre, ideando cómo esconderían las armas en su ropa, haciendo una cuenta regresiva hacia la masacre y grabando mensajes de despedida a sus familias. Esos videos pasaron a ser conocidos como las cintas del sótano. Los dos soñaban con que sus videos fueran vistos por muchas personas, pero ese sueño murió con ellos. Muy pocas personas los vieron antes de que fueran guardados y destruidos, para nunca ser vistos nuevamente. El desastre de Le Mans de 1955. Las 24 horas de Le Mans es la carrera de autos deportivos más antigua centrada en la resistencia en el mundo. Se ha llevado a cabo anualmente cerca de la ciudad de Le Mans, en Francia. A diferencia de las carreras regulares donde el ganador se determina por el tiempo más corto, el ganador de las 24 horas de Le Mans es el auto que cubre la mayor distancia en 24 horas. La carrera comenzó en 1929, pero no fue hasta 1955 que se registró la primera gran catástrofe. Pero no comenzó de esa manera. La multitud estaba llena de emoción. Ferrari, Jaguar y Mercedes-Benz habían ganado las carreras en años anteriores y llegaron con autos nuevos y mejorados, pero los circuitos no estaban diseñados para autos que iban tan rápido. Sin embargo, el circuito estaba lleno con casi 300,000 fanáticos cuando comenzó la carrera. Y 2 horas y media después, ocurrió la tragedia. El conductor de Austin Healey, Lance Macklin, hizo un giro para evitar chocar con el Jaguar de Mike Hawthorne, quien frenaba bruscamente. Esa decisión de fracción de segundo llevaría a consecuencias fatales. El conductor de Mercedes, Pierre Levesque, logró señalar al conductor detrás de él para que desacelerara, justo antes de chocar con Lance. El Mercedes voló sobre una barricada, se estrelló contra una escalera de concreto y se partió en dos. Las partes más pesadas del auto, el bloque del motor, el radiador y la suspensión delantera, volaron directamente hacia la multitud, aplastando a los espectadores desprevenidos. El cofre voló por el aire, decapitando a los espectadores uno tras otro. Luego, el tanque de combustible explotó, rociándolos con llamas incandescentes.
Todo esto sucedió en menos de 10 segundos. El espectáculo espantoso dejó más de 120 heridos y 83 muertos, incluidos el piloto Pierre Levesque, quien fue expulsado del auto inmediatamente y murió al instante. Pero lo que sucedió después de este desastre fue igualmente aterrador. Le Mans decidió continuar con la carrera, incluso con los autos destrozados todavía en la pista. El equipo de Mercedes iba en primer lugar, pero se retiró de la carrera como muestra de respeto hacia las víctimas. El equipo Jaguar, dirigido por Mike Hawthorne, quien había causado todo el accidente, continuó y terminó ganando la carrera, aunque se capturaron varias grabaciones de lo sucedido. Los archivos relacionados con la investigación oficial del desastre fueron clasificados hasta 2031. Incluso hoy, 69 años después, la pregunta sigue siendo qué tienen que ocultar exactamente. Otto Trin. Otto Trin era un dinosaurio canguro lanudo que rápidamente se convirtió en una de las mascotas infantiles más reconocibles de Estonia durante la década de 1990. Aparecía en productos lácteos, tenía su propia marca de chocolate y produjo 2 cassettes. También era conocido por organizar concursos y aparecer en zoológicos, hogares de acogida y escuelas primarias de toda Estonia. La razón por la que se volvió tan popular fue porque era el personaje principal de un programa de televisión infantil estonio creado por Benno Losar y Hindrek Maasik en septiembre de 1993. Para 1995, el programa era tan popular que realizó una gira por los Estados Unidos. Pero todo se vino abajo en 1999, y este popular programa desapareció casi sin dejar rastro. Algunos dicen que fue escondido debido a la vida turbulenta de sus creadores. 2 años antes de que el show terminara, el productor y gerente Tonu Paavo causó un accidente de tráfico fatal que cobraría 2 vidas. Una madre de 37 años y su hija de 5 años. TV3 canceló Otto Trin en 1999 y borró su existencia de sus archivos. Pero él no fue la única mancha negra del programa. Durante 5 años, el creador del show, Benno Losar, había usado un disfraz para interpretar a Otto Trin, pero en 2019, el disfraz fue retirado y su vida secreta quedó expuesta. Benno fue acusado de abuso a una niña de 10 años y posesión de pornografía infantil. Una búsqueda en su computadora portátil reveló 19 imágenes y 4 videos. Fue condenado a 5 años de libertad condicional. Hoy en día, todo lo que queda de la serie de 5 años son 2 clips cortos y 2 juegos de adivinanzas. No se conocen lanzamientos en VHS del programa. La cinta de una groupie de Marilyn Manson. A principios de los años 90, Marilyn Manson era una de las bandas de rock más infames de Estados Unidos. Lo era tanto que 3 estados estadounidenses llegaron a aprobar leyes para prohibirles actuar en recintos públicos. En muchas ocasiones, había protestas para impedir que el grupo se presentara. Eran conocidos por cantar sobre sexo, violencia, drogas e ideas antirreligiosas. Todo mientras vestían ropa extravagante, usaban maquillaje y hacían cosas bizarras dentro y fuera del escenario. Uno de esos eventos involucró un cortometraje llamado Groupie. Fue realizado por el cantante principal, de quien la banda tomó su nombre. La película fue grabada en una noche con una videocámara entre 1996 y 1998, durante una fiesta en casa que Manson había organizado. Aunque había contratado a una actriz para interpretar el papel de una groupie, los demás invitados no tenían idea de que serían parte del rodaje. Comienza con Manson realizando un acto sexual con uno de sus compañeros de banda, y luego la groupie participa. Se le hizo hacer cosas perturbadoras como beber orina. O eso dice Manson. La película nunca fue lanzada. Manson aseguró que su representante, Tony Ciulla, le advirtió que nunca la publicara, o de lo contrario terminaría su carrera musical y terminaría en la cárcel. Al final, el artista optó por un término medio, y lanzó una pequeña parte al final de su álbum en vivo de 1998. El clip mostraba a una mujer siendo torturada por Manson. Eso era todo lo que la gente sabía sobre el video hasta 2022, cuando habló de esto en un programa. I won't go into the details of this film, but I made this movie that I had intentions of putting onto my home video, not thinking that it would offend my own. So what was the scenario? You guys slow down. It was like a party at my house. It was a real party, and you were taping with a real camera? I said, yes. I said a girl's going to show up, and then something's probably going to go wrong, and you guys just roll with it. Hasta el día de hoy, solo Manson, su abogado y su representante han visto el video. Pero muchos creen que todo fue un truco para mantener su imagen provocadora. La muerte de Timothy Piazza por un ritual de iniciación.
El hazing es un ritual infantil que obliga a las personas a pasar por actos humillantes y abusivos antes de permitirles unirse a un club. Pero no siempre es divertido. Muchas veces ha llevado a lesiones, experiencias cercanas a la muerte e incluso a la muerte. Una de las víctimas fue Timothy Piazza, un joven de 19 años. En 2017, Timothy era un estudiante de segundo año en la Universidad Estatal de Pensilvania. Siempre había soñado con unirse a la reconocida fraternidad Beta Theta Pi, pero sus sueños se derrumbarían el 2 de febrero de 2017. Se le obligó a beber 18 tragos en 82 minutos, desde vodka hasta cerveza, e incluso vino. Poco después, Timothy comenzó a tambalear. Fue entonces cuando se cayó por las escaleras del sótano y se desmayó. Durante la noche, tropezó, se cayó y perdió el conocimiento en varias ocasiones. Cuando uno de los miembros sugirió llamar al 911, fue golpeado y se ignoró su sugerencia. Al día siguiente, 12 horas después de su caída inicial, uno de los miembros notó que Timothy parecía un cadáver y finalmente llamaron a una ambulancia, pero no antes de limpiar su cuerpo y vestirlo. Había sufrido graves lesiones y moriría al día siguiente. Cuando la policía llegó para obtener las grabaciones de CCTV, uno de los miembros de la fraternidad las borró antes de entregarlas, pero la policía recuperó posteriormente 13 horas de los últimos momentos de Timothy, aunque parte de este material fue mostrado durante el juicio a sus compañeros. Es probable que el video nunca se haga público por respeto a la familia de Timothy. Nivel 5. Secuestro de la bruja de Blair. En marzo de 2002, 5 amigos de Flint, Michigan, se filmaron secuestrando a Danielle Taylor, de 19 años. La esposaron, le pusieron una venda en los ojos y la metieron en un auto. Luego, la llevaron a un campo cercano donde continuaron amenazándola antes de ponerla en una tumba y decirle que la iban a enterrar viva. Después de echar un par de paladas de nieve en el agujero, hicieron un movimiento de corte en su garganta. Pero no era real, estaban haciendo una película. Se suponía que debía ser el estilo de metraje que se había utilizado por primera vez en la película de terror estadounidense de 1999, el proyecto Blair Witch. Pero uno de ellos no estaba al tanto de todo esto, Danielle Taylor. Ella logró obtener el metraje y lo reportó a la policía. 5 días después, enfrentaron cargos por secuestro y agresión. Durante el juicio, insistieron en que Taylor había estado involucrada desde el principio y que en varias partes de la película parecía estar colaborando. Sin embargo, otras partes eran demasiado angustiosas para ignorarlas. Al final, tuvieron que pagar multas y recibir libertad condicional. Ese mismo año se estrenó un documental sobre la broma, el secuestro y el juicio. Contaba con fragmentos del video real, pero la grabación completa nunca se ha visto. Sigue guardada en la bóveda policial y en la Universidad Brummel. La llamada telefónica desde la habitación 211. En la mañana del 16 de abril de 2007, Seung-Hui Cho, un estudiante de la Universidad Politécnica de Virginia en Virginia, Estados Unidos, mató a 2 estudiantes en un dormitorio. Regresó a su habitación para cambiarse de ropa, quitar su disco duro, eliminar correos electrónicos y enviar un paquete a NBC News, el cual contenía una declaración incoherente de 1800 palabras, videos que hacían referencia al tiroteo de Columbine y fotos perturbadoras. Luego, 2 horas después de los primeros asesinatos, caminó hasta Norris Hall, cerró la entrada principal con cadenas y dejó una nota diciendo que explotaría una bomba si alguien intentaba retirarlas. Entonces comenzó el tiroteo, pero muchos estudiantes no sabían qué estaba pasando. Al final del pasillo, en la habitación 211, Colin Goddard, de 21 años, llamó al 911. Durante los siguientes 10 minutos, la central de emergencias capturó los momentos más aterradores. Estudiantes desesperados barricándose en la puerta y escondiéndose, el tirador abriéndose paso y disparándoles, incluso sus gritos al ser alcanzados. Luego, silencio, mientras él se retiraba a otra habitación para continuar el tiroteo. Unos minutos después, Cho regresó, ejecutando a los estudiantes que habían quedado heridos. Unos momentos después, justo antes de que el equipo SWAT entrara al edificio, se escuchó un solo disparo. Cho se había suicidado. Había matado a 32 personas e hirió a 17. La muerte de 11 de ellas fue capturada en esa única llamada al 911 realizada desde la habitación 211, pero se consideró demasiado gráfica para su visualización pública. Una de las oficiales que respondió a la llamada la describió como una de las cosas más macabras que había oído. Nunca se ha hecho pública y probablemente nunca lo será.
Joanna Dennehy. Joanna Dennehy es una de las 3 mujeres en el Reino Unido a las que se les ha dicho que nunca serán liberadas de prisión. Fue una asesina en serie sádica que mató a 3 hombres para divertirse. En marzo de 2013, engatusó a uno de los hombres. El otro era un compañero de cuarto y el tercero su casero. Joanna arrojó sus cuerpos en zanjas fuera de Peterborough. Incluso vistió el cuerpo de uno de los hombres con un vestido negro de lentejuelas antes de abandonar su cadáver. Sus 2 últimos ataques fueron el 2 de abril. Corrió hacia un hombre al azar y lo apuñaló repetidamente. 9 minutos después, corrió hacia otro hombre, lo apuñaló y robó su perro. Fue en ese momento cuando la policía la alcanzó. Durante el juicio, Joanna ideó un atrevido plan de escape para salir de la cárcel. Ella y otras 2 reclusas matarían a una guardia y robarían sus llaves de prisión. Después, tomarían las llaves de la guardia y le cortarían los dedos. Los dedos se usarían para eludir el sistema biométrico de la prisión y se escaparían sin ser capturadas. Nadie le dijo a Joanna que la primera regla de un escape es no dejar un rastro en papel, y lo había escrito todo en su diario, el cual los guardias de prisión encontrarían después de recibir una alerta sobre su plan de escape. La asesina en serie fue rápidamente trasladada a aislamiento, donde permanecería durante 2 años. En cuanto al diario, fue confiscado y nunca ha sido filtrado. Las cintas de Andrew Blaze. En las primeras horas del 8 de junio de 2017, empleados de un supermercado Weis en Pensilvania, Estados Unidos, estaban reabasteciendo y cerrando la tienda por la noche. Uno de ellos era Randy Stair, de 24 años, quien había trabajado allí durante 7 años. Además, era caricaturista y tenía un pequeño canal en YouTube llamado Pioneers Productions. Pero todo eso llegó a su fin la mañana del 8 de junio de 2017. Armado con 2 escopetas, Randy bloqueó las salidas de la tienda, disparó y mató a 3 de sus compañeros de trabajo. Disparó por toda la tienda y luego se disparó a sí mismo. Antes de llegar al trabajo, había subido un video final titulado La masacre de Westboro High. También envió enlaces a varios archivos y videos de sus planes a su cuenta de Twitter justo antes de los tiroteos. Los videos lo mostraban hablando sobre su fascinación con la masacre de la escuela secundaria Columbine, disparando a blancos en un campo de tiro, exhibiendo sus armas y planeando la masacre. Al día siguiente, la cuenta de Randy fue suspendida en Twitter y YouTube, y muchos de los archivos se perdieron durante mucho tiempo antes de que alguien encontrara y subiera algunos de ellos a archive.org. Pero varios videos aún están desaparecidos y se presumen perdidos. La tragedia de Asia McGowan en YouTube. Asia McGowan era una joven de 20 años que asistía al Henry Ford Community College. Cuando no estaba ocupada con la escuela, subía blogs en su canal de YouTube, donde hacía sketches de comedia, rutinas de baile y simplemente se divertía. Asia no era la única estudiante del Henry Ford Community College, que también era youtuber. También estaba Anthony Powell, un hombre de 28 años, quien era un youtuber controvertido cuyo canal fue suspendido varias veces debido a sus despotriques hostiles y llenos de ira contra el ateísmo y las mujeres negras. En uno de sus videos más recientes, expresó pensamientos suicidas e incluso mencionó que tenía una escopeta. Varios de sus seguidores informaron a la policía, pero nadie hizo nada. En abril de 2009, Asia y Anthony estaban destinados a un encuentro fatal. Todo comenzó con Anthony haciendo otro ataque furioso contra las mujeres negras. Poco después, comenzó a acosarla y a intimidarla en línea, dejando comentarios de odio en su canal. El 6 de abril de 2009, Asia hizo un video respondiendo a los comentarios ofensivos. Exactamente una semana después, Anthony encontró a Asia en un salón de clases vacío y le disparó antes de apuntarse la pistola a sí mismo. Después del asesinato, el canal de YouTube de Anthony fue cerrado y muchos de sus videos fueron eliminados de internet, incluyendo el video de su último ataque verbal. Lo único que quedó fue el audio. We make videos on YouTube about y'all, telling y'all what's up, and telling y'all the truth about yourselves. Y'all get mad at us and talk about why we not persecuting black men. The f you gonna persecute us for? There's no reason for us to do it. El canal de Asia permaneció activo durante 2 años antes de ser hackeado y posteriormente cerrado. 3 de sus videos fueron encontrados y subidos por otro youtuber, pero el resto de su contenido se perdió para siempre. Nivel 6. El hombre en la silla. El 2 de junio de 1985, la policía de San Francisco llegó a una tienda de artículos de ferretería después de recibir un reporte sobre un robo. Cuando llegaron, el ladrón ya se había ido, pero su compañero estaba intentando pagar por el artículo. Al pedirle su identificación, notaron que no se parecía en nada a la foto y que la identificación pertenecía a un hombre desaparecido.
Lo arrestaron para interrogarlo. Él admitió ser Leonard Lake y que el ladrón era Charles N. Eso fue todo lo que dijo antes de tomar una pastilla de cianuro y caer en un coma. Una investigación policial los llevó a una cabaña remota donde encontraron los restos quemados de al menos 12 personas, junto con las identificaciones de varias personas desaparecidas. También encontraron un búnker con una puerta oculta que llevaba a una pequeña celda sin ventanas, con 6 reglas clavadas en la pared. Pero lo más impactante de todo fueron los diarios de Leonard y 2 cintas de video. Las aterradoras grabaciones mostraban a Leonard y Charles diciéndole a la víctima que tenía la opción de ser mantenida con vida como esclava sexual de Lake, o ser brutalmente violada, asesinada y enterrada. Cualquiera que fuera la elección de las mujeres, eran llevadas a la pequeña celda sin ventanas, donde Leonard y Charles filmaban a sus víctimas mientras abusaban de ellas antes de finalmente matarlas. Se cree que se hicieron muchas más cintas de video porque Leonard mencionó varias en su diario, pero nunca se encontraron. Se cree que su ex esposa las llevó antes de que la policía llegara. Una de las cintas sobrevivientes mostraba a Leonard sentado en una silla, dando detalles macabros sobre cómo mantener a una esclava sexual en una cárcel hasta que la necesitara. I want to be able to use a woman whenever and however I want. Durante el juicio, el abogado de Charles liberó fragmentos de los videos para convencer al público de que Leonard era el líder y que Charles solo lo había acompañado. No funcionó. Charles fue condenado a muerte. Aún sigue en el corredor de la muerte. Hasta ahora, no se ha liberado ninguna otra cinta. Y basados en las horribles cosas que contienen, probablemente nunca lo hagan. El caníbal de la ballesta. El 22 de junio de 2009, Stephen Griffiths, de 41 años, atrajo a Suzanne Blamires a su apartamento de Bradford en West Yorkshire, haciéndose pasar por fotógrafo. Pero poco después de que entrara en su habitación, las imágenes de CCTV captaron a Suzanne corriendo aterrorizada por el pasillo. Stephen la siguió de cerca con una ballesta en la mano y no tardó en alcanzarla. La mató en el pasillo de un flechazo en la cabeza. Luego la arrastró hasta su apartamento. Fue entonces cuando se dio cuenta de que una cámara de CCTV lo había estado grabando todo. Después de arrastrar el cuerpo de Susana a su apartamento, Stephen miró a la cámara y volvió a su casa. Durante un año, su secreto quedó enterrado en esa cámara. Entonces, un vigilante que revisaba las grabaciones de CCTV la encontró y llamó a la policía. Stephen confesó inmediatamente los crímenes y se hizo llamar el caníbal de la ballesta. Resultó que había hecho mucho más que matar a una mujer. También se había comido partes de su cuerpo. Y ni siquiera fue la única. Otras 2 mujeres habían corrido la misma suerte tras esos muros. Stephen fue condenado a cadena perpetua. Aunque la grabación completa de las cámaras de seguridad nunca se ha hecho pública, partes de ellas se emitieron en televisión, incluyendo una cámara de CCTV que mostraba a Stephen intentando atraer a otra víctima solo 1 hora después de matar a Suzanne. Ricardo López. En 1993, un acosador estadounidense llamado Ricardo López desarrolló una obsesión con la cantante islandesa Björk, la cual duró 3 años, durante los cuales Ricardo escribió sobre ella en un diario que tenía. Escribió numerosas cartas de fan inofensivas, aunque nunca recibió respuesta. Luego, en 1996, Björk comenzó una relación con el músico inglés Goldie, y fue entonces cuando Ricardo perdió el control. La idea de que ella estuviera con un hombre negro lo llevó al límite. Dejó de escribir en sus diarios y pasó a hacer videos. Durante 9 meses, grabó 11 diarios en video en su apartamento, cada uno de ellos de unas 2 horas de duración. Esto culminó en su planificación de un asesinato el 12 de septiembre de 1996. Ricardo envió una carta bomba, cargada con ácido sulfúrico que él mismo había preparado, a la residencia de Björk en Londres. Luego grabó un video final explicando por qué la mataría. El video terminó con Ricardo disparándose cuando la canción de Björk, I Remember You, terminó de sonar. Hubo 2 problemas con los planes de Ricardo. Björk ya había terminado la relación que él tanto odiaba días antes. Además, su correo fue revisado antes de llegar a su casa. La carta fue rastreada hasta una oficina de clasificación postal en Londres, donde fue detonada de manera segura, y Björk estuvo viva y a salvo. Curiosamente, el conjunto completo de los videos de Ricardo, incluido el subvídeo, está disponible para el público e incluso en YouTube. Resultó que la unidad de registros del Departamento de Policía de Hollywood había vendido copias discretamente. Aunque muchos de estos canales de YouTube han sido eliminados desde entonces, los videos aún están en Internet,
En cuanto a sus diarios, nunca han sido publicados. Nivel 7. Las cintas de torturas de David Ray Parker. El 22 de marzo de 1999, la policía de Albuquerque, en Estados Unidos, respondió a una llamada al 911 y encontró a una mujer cubierta de sangre con un collar de esclava alrededor de su cuello. Su nombre era Cynthia Vigil y acababa de escapar de sus secuestradores, David Ray Parker y su novia Cindy Hendy. Cynthia había estado encadenada en un remolque durante 3 días y fue torturada con látigos, instrumentos médicos y sexuales, y descargas eléctricas. Pero no fue la primera mujer a la que hicieron esto. Entre 1957 y 1999, Ray secuestró a unas 4 o 5 mujeres al año, las cuales eran mantenidas cautivas en un remolque insonorizado que tenía detrás de su casa. David lo llamaba su caja de juguetes, y estaba llena de juguetes sexuales, dispositivos de tortura y jeringas. Allí, Ray violaba y torturaba a las mujeres que secuestraba. A veces, invitaba a sus amigos, a su novia e incluso a su hija, Glenda Jessie Ray. A veces, también hacía que su perro macho violara a las víctimas. Después de un par de meses, David drogaba a la víctima con barbitúricos en un intento de borrar sus recuerdos de lo sucedido antes de abandonarlas al borde de una carretera. Grababa cada secuestro en un diario. Varias mujeres se presentaron con la misma historia de haber sido secuestradas, y siempre comenzaba con una cinta de audio. David había hecho la cinta el 23 de julio de 1993. En ella detallaba las horribles cosas que planeaba hacer a sus víctimas, y las mujeres eran obligadas a escuchar todo. Era tan depravado y gráfico que nunca se reprodujo en el juicio y nunca se ha liberado al público. Pero en 2022 se publicó una transcripción. David fue condenado a 224 años de prisión, pero murió de un infarto un año después de su sentencia. Las cintas de Paul Bernardo y Karla Homolka. Entre 1987 y 1990, Paul Bernardo fue el violador de Scarborough. Durante ese tiempo, estaría involucrado en las violaciones e intentos de violación de al menos 16 mujeres. En 1990, conoció y se casó con Karla Homolka. Ambos estarían implicados en la violación y asesinato de al menos 3 menores, incluida la hermana pequeña de Karla, Tammy. Pasaron desapercibidos durante 2 años, pareciendo una pareja normal, hasta que Karla se volvió contra su marido tras un incidente doméstico. Ella le dijo a la policía que él era el temido violador de Scarborough. También les dijo que Paul la había obligado a participar e hizo videos de ella con ellos. Tras registrar la casa durante más de 2 meses, solo encontraron una cinta de Karla practicando sexo oral a una chica inconsciente, tal y como ella había dicho. Al final, le ofrecieron a Karla un trato, 12 años para testificar contra su marido. Todo Canadá lo conocería como el pacto con el diablo. Las cintas fueron finalmente descubiertas un año después. Je veux pas que le monde pense que je suis quelqu'un de dangereux qui vont faire quelque chose à leurs enfants. Aparentemente, Paul había conseguido que su abogado las ocultara. Una carta de triunfo contra las historias de su esposa en la corte. No estaba equivocado. Las cintas mostraban claramente que Karla participaba activamente en la violación y agresión de las chicas. En una cinta especialmente condenatoria, titulada La charla junto a la chimenea, Karla y Paul practicaban juegos preliminares mientras repasaban los detalles de lo que le hicieron a la hermana muerta de Karla la noche que la mataron. Incluso había cintas en las que ambos se turnaban para tener relaciones con una chica a la que Karla había atraído a su casa. En 2001, las autoridades canadienses destruyeron las atroces cintas, pero las transcripciones siguen existiendo aunque nunca se han hecho públicas. Audio caníbal japonés. El 12 de junio de 1981, las autoridades francesas descubrieron unas maletas que contenían los restos descuartizados de una mujer en un jardín público. Poco después detuvieron a Issei Sagawa. El estudiante japonés había traído a su compañera de clase, Renee Hartevelt, a su apartamento. Le había disparado y había descuartizado su cuerpo. Pero el asesinato de Renee no fue un accidente. En el apartamento de Issei, la policía encontró el resto del cuerpo de Hartevelt en la nevera, un rifle y una cinta de audio. La cinta grababa las últimas palabras de Renee antes de que le dispararan. También había 39 fotos que Issei había tomado en cada fase del desmembramiento del cuerpo. Pero Issei no era solo un asesino. Admitió haber tenido sexo con su cadáver y haberse comido varias partes de su cuerpo, algunas cocinadas y otras crudas. Incluso durmió con los restos a su lado. El hombre de 32 años se había obsesionado con la bella Renee y la quería toda para él, literalmente. Sin embargo, Issei se libró de este atroz crimen.
Estuvo detenido 2 años mientras se decidía si estaba en condiciones legales para ser juzgado. Luego se retiraron los cargos y fue deportado a Japón. Las autoridades de ese país intentaron juzgarlo por asesinato, pero los funcionarios franceses se negaron a entregar los documentos necesarios y se le permitió salir libre. Issei llevaría una vida libre. Se convirtió en una especie de celebridad macabra. Escribía novelas, dibujaba cómics sobre el asesinato, aparecía en televisión y se hacía llamar el padrino del canibalismo. Siguió siendo un hombre libre hasta que murió en 2022. El audio de las últimas palabras de René permanece en poder de las autoridades francesas y es probable que nunca vea la luz.